puse como título esclavos que oran y adoran. Y quizás, como le digo, es medio contraproducente porque uno dice estamos hablando de la independencia y uno habla de esclavitud y que seamos esclavos al adorar y al orar, pero tiene un propósito. Y algo que a mí se me pasaba, que no había leído, era que en algunos libros de los evangelios del Nuevo Testamento, muchos se presentan yo esclavo de Dios, yo esclavo de Jesucristo. Por ejemplo, Pedro, Santiago, Pablo. Pablo después nombra a él, a Timoteo y a Sila, dice esclavos. Y me ponía a pensar qué tiene que ver esto de esclavo. Porque si bien nosotros, si nos ponemos a pensar un poquito, la esclavitud siempre la vimos como algo malo, ¿verdad? Gente que es sometida a cosas que quizás no le gustan, o muchas veces que son propios placeres nuestros. Sin darnos cuenta somos esclavos. Alguna vez yo fui esclavo del alcohol, alguna vez fui esclavo de la pornografía, alguna vez fui esclavo también de la ira. Pero la esclavitud con Cristo es distinta. La esclavitud con Cristo es libertad. La esclavitud que tenemos siendo esclavos de Dios es que tenemos paz. No hay nada que destruya esa paz en nuestro corazón. Dios es fiel. Y cuando leía eso, pensaba en Daniel, en aquel profeta que Dios le había revelado sueños y visiones, y veía la vida de Daniel primero. Y qué interesante que es cómo, a pesar de muchas cosas, de muchas situaciones, siempre se dispuso a honrar a Dios. Miren que si tuvo pruebas, ¿no? Muchas pruebas tuvo. Muchas situaciones donde reyes o quienes estaban debajo de los reyes, que eran funcionarios, querían hacerlo caer. Pero sin embargo en Daniel siempre estaba la honra a Dios. Siempre era esclavo de Dios. Nunca decidió contaminarse, por más que a veces los manjares de los reyes parecen tan ricos y deliciosos, y que esos manjares hoy a nosotros nos tientan. Tuvimos fechas electorales y ¿a cuánto no le ofrecieron plata por los votos? ¿A cuánto no nos ofrecieron trabajar para la política? Pero de verdad que es una plata que no prospera. Es una plata que no tiene buena procedencia. Y a veces ante la necesidad escogemos eso, pero no nos bendice. Y Daniel y sus otros compañeros sabían que eso no los iba a bendecir para nada a ellos. Y en ningún momento decidieron contaminarse de eso. Si ustedes me acompañan a Daniel 3, 17 al 18, ahí vemos una de las pruebas que tiene Daniel cuando lo quieren, a los cuando a Sadrach, Mesach y Abednego, que ya le habían cambiado los nombres, querían arrojarlo al horno. Y Nabucodonosor estaba enfurecido porque ellos, digamos, no obedecieron lo que habían dicho, se habían opuesto. Pero sin embargo ahí ellos dicen, yo tengo NTV, sí. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses,
ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Cuántas veces a veces no tenemos prueba o tenemos una situación que a veces es una salida, pero realmente ante los ojos de Dios eso no está bien? A veces son faltas en el trabajo, a veces en nuestro matrimonio, las pequeñas mentiras piadosas supuestamente. Pero miren la palabra que dicen ellos: jamás, jamás serviremos a sus dioses. Cuando usted es esclavo de Dios, cuando usted realmente es esclavo de Jesucristo, usted jamás va a deshonrar el nombre de Dios. Pero para eso yo tengo que tener una intimidad con Dios. Para eso yo tengo que tener una comunión con Dios. Para eso yo tengo que buscarlo cada día. Y ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Realmente buscaban la obediencia de Dios. Y miren, muchas van a ser las tentaciones que uno va a tener. Muchísimas, siempre somos tentados. Pero cuando yo más busco con Dios, cuando más tiempo paso con Él, yo realmente pude descubrir que hago lo que a Dios le agrada y no lo que al hombre le agrada. Y así me traten de lo que me traten, pero prefiero siempre honrar a Dios, no al hombre. Y esa esclavitud que yo tengo con Dios me trae paz, porque yo sé que mis actos están honrando a Dios, y que no solo honro a Dios con mi acto, sino que despierto algo en la persona que no conoce a Cristo. Y eso que despierto hace bulla. Y cuando eso hace bullo, al otro le incomoda y desea saber. Y cuando desea saber, yo le puedo predicar. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué estoy como estoy? Pero eso solo lo puedo hacer si yo me esclavizo a Dios. A veces pareciera que las dificultades que tenemos son imposibles y creemos que realmente de una situación mala no va a haber bendición. Y créanme que con Cristo Jesús, nosotros, sus hijos, todo es bendición, todo es ganancia, nada es pérdida. Pero eso lo tiene que creer. Eso usted lo tiene que creer. Usted tiene que sentir en su corazón que realmente no importa la tribulación que usted esté pasando, realmente usted tiene que confiar y creer que Dios lo va a sostener. Y que así sea el peor de los escenarios, Dios lo va a rescatar, porque Él no desampara a sus hijos. Dios prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Todo quiere decir que no hay un día en que nosotros dejemos de estar bajo el amor de Dios. Todos los días. Pero yo le tengo que creer. ¿Y cómo le creo? Pasando tiempo con Dios. Orando. Hoy, ¿qué vinimos a hacer nosotros? Hoy reunión de oración, ¿verdad? Si usted vino es porque tiene fe y porque cree que Dios puede revertir lo que está pasando, porque en el nombre de Jesús dice la palabra que hay poder, hay victoria, hay sanidad. Y en esta noche yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a revertir esos diagnósticos que parecen imposibles, porque su muerte en la cruz lo dice. Amén. En Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Ciertos funcionarios se habían levantado y habían propuesto un decreto al rey para que todo el que no adore al rey sea arrojado al foso de los leones.
Y Daniel no podía doblarse ante ninguna otra persona que no sea Dios. Y no iba a dejar de orar a Dios. Si alguien que a usted le pidió algo y usted tiene el discernimiento que eso no es de Dios, no lo hagan. Obedezca a Dios. La obediencia trae bendición. La obediencia verdaderamente trae bendición. Entonces, en el versículo 22 del mismo capítulo dice que estos funcionarios le habían llevado al rey lo que Daniel hizo. Y le dijeron: Daniel no te está obedeciendo lo que el rey firmó. Entonces lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey estaba triste porque conocía a Daniel como era. Pero sin embargo su carne no podía hacer que ese decreto que él había firmado se retroceda. Y lo tenía que arrojar. Y lo fue y lo buscó a Daniel. Y dice el versículo 22: mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Cuando usted no agrada al hombre, no le hace nada malo al hombre. Usted está agradando a Dios. Y eso Dios lo respalda. Y Dios sostiene. Sea lo que sea, obedezca siempre a Dios. Miren, cuando yo obedezco a Dios, es muy probable que cuando venga una tentación tenga el discernimiento de no caer. Cuando yo obedezca a Dios, cuando yo me esclavice a Dios, no solo que yo voy a honrar a Dios, sino que también estoy honrando a mi familia. Porque Dios me va a rescatar de ese problema. Porque si yo soy fiel a Él, Él es fiel a mí. Y Dios en ningún momento separa su mano de nosotros. Amén. Entonces, realmente cuando uno es obediente, no importa la circunstancia, no importa el problema, Dios lo va a sostener. Y en Daniel, capítulo 10, versículo 12, entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido a respuesta de tu oración. Desde el primer día, cuando usted se postra ante Dios, cuando realmente lo reconoce a Él, Dios escucha su clamor. Y quizá usted diga: pero la enfermedad todavía no se sana. Sigo con problemas económicos. En los hijos de Dios, hasta el peor escenario tiene un propósito. Solo que yo tengo que creer. Hasta la muerte en un hijo de Dios tiene un propósito. Porque por una muerte nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Y miren, si una muerte no va a tener propósito, Dios es fiel. Dios sostiene. La palabra de Dios dice que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Sométase a Dios. Yo sé que cuesta. ¿Saben por qué cuesta? Porque tenemos que dejar muchas cosas de este sistema que parecen lindas, que parece que realmente nos producen un placer, pero el único placer que produce es la carne.
Pero si yo me someto a Dios, yo resisto al diablo. El diablo va a huir de mí. Y esa situación, ese problema, no va a poder con usted. Porque usted está bajo las manos de Dios. Y no va a haber nada que lo aparte de ahí. No va a haber nada. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Cambie. Realmente sea esclavo de Dios. Me propuse en mi corazón realmente ser esclavo de Dios. Y me ha costado mucho, muchísimo. Pero en este proceso pude ver el fruto de Dios. Y por someterme a esa voluntad de Dios, hoy puedo estar aquí. Por su gracia, por su misericordia. Porque le digo que a donde vaya pueda hablar de su palabra y que mi vida dé testimonio de Él, que mi vida sea una adoración a Él. Porque lo quiero adorar de corazón, de verdad, donde voy. Porque Él se merece eso de mí. Mi vida le entregué a Él. Dije, aquí estoy. Usame, realmente quiero ser una herramienta en tus manos de que cada vez que yo haga algo, tu corazón se agrade y tu corazón celebre. No puedo callar lo que vivo. No lo puedo callar, de verdad. A veces me toca hacer rehabilitación, trabajo de eso, domiciliaria, y voy a algunas casas y realmente no hay esperanza. Para ellos no hay esperanza. Y yo lo primero que lo digo, miren, por sobre todas las cosas, yo trabajo por fe. Y yo creo que Dios puede levantar a esta persona. Y de muchas personas a las que fui, Dios la levantó. Pero yo siempre le dije, yo cuando vengo oro, cuando estoy en mi casa oro. Yo no sé si usted va a creer, pero yo oro por él. Porque creo que Dios tiene un propósito en la vida de ese enfermo que está ahí. Y que Dios lo va a levantar. Y que en algún momento la semilla va a florecer y todo va a ser para su gloria. Y ellos se van a acordar que alguien, cuando no tenían esperanza, cuando todo era oscuridad, Dios en su misericordia se acordó de ellos. Porque así un día me rescató a mí. Con ese amor. Yo no vengo de familia cristiana. Un día parado ahí me dijo, estás aquí porque te amo. Y ese amor lo vivo cada día. Y no me voy a callar lo que vivo. Y si ante los demás soy un ridículo, prefiero ser ridículo, pero agrado a mi Dios. Y Él se goza. Y muchos de los que alguna vez me llamaron ridículo me dicen, ¿puedes orar por mí? Y mis brazos siempre están abiertos. Porque Dios me abraza cada día a mí. Miren, hermano, yo me equivoco cada día. Y mis oraciones cambiaron. Y hoy cuando oro, lo primero que les digo, Señor, santifícame. Perdóname. Realmente cometo errores, peco, abro mi corazón, me desnudo ante Él. No tengo vergüenza, le digo lo peor de mí. Y ni siquiera me acuerdo de la familia. Vienen a mí todos esos niños que están enfermos y empiezo a orar por cada uno de ellos. Porque creo que cuando oro en esos lugares, Dios está obrando y un niño seguro se está despertando. Y ellos van a saber que Dios existe, que Dios vive y que Dios reina y que su muerte no ha sido en vano. Crea. Si alguien ha venido enfermo, la palabra dice, si alguien vino enfermo en Santiago, llévenlo adelante de los ancianos y oren por él. Si hoy usted vino con alguna situación especial, tenga fe. Crea. Para Dios no hay imposible.
Espera en Dios, sométase a su voluntad. Es agradable, es perfecta, de verdad que es agradable. Pero para eso tiene que tener comunión con Dios. Y usted va a vivir esa paz. Usted va a vivir esa voluntad con alegría. Dios es fiel. Dios sostiene, hermanos queridos. Y con este capítulo quería cerrar con este versículo sobre lo que es la esclavitud y lo que es orar. No importa la situación, no importa la circunstancia, Dios siempre está con sus hijos. Y yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y mientras escuche el versículo se imagine esto. Se imagine el peor de ustedes, de sus escenarios. Imagínese esa situación que hoy lo atormenta y que escuche la palabra de Dios, porque es viva. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Eso que usted está pasando, adore a Dios. Póstrese delante de Dios en su corazón. Este versículo habla que Pablo y Silas estaban prisioneros y estaban encadenados, pero sin embargo estaban arrodillados delante de Dios y cantaban alabanza, adoraban a Dios, porque sabían que su Dios estaba ahí con ellos. En ningún momento en ellos hubo una queja, sino que se gozaban aún de esa cárcel. Y si hoy usted está en una tribulación, tenga gozo y tenga certeza que Dios va a traer la libertad en esta noche en el nombre de Cristo Jesús.